hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan, sean todos bienvenidos al servicio de hoy, 23 de enero del año 2022. Durante este tiempo queremos glorificar y honrar el nombre de nuestro Salvador y queremos darle gracias a Dios pidiendo su bendición y que sea un tiempo en el cual seamos edificados. Y elaboramos este servicio para todos aquellos que por algún motivo tuvieron que estar en casa, principalmente de salud, en este tiempo de pandemia y que estamos viviendo actualmente la cuarta ola de la pandemia del coronavirus. Y vamos a orar para que este tiempo sea de bendición. Vamos a pedir a nuestro Señor que Él bendiga este tiempo. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo, por medio de quien oramos en este momento, acudimos al trono de gracia para reconocer que tú eres nuestro Dios soberano y queremos pedir tu bendición porque queremos glorificar y honrar tu santo nombre en este tiempo. Queremos que bendigas a cada uno de los que están viendo este servicio. Danos, Señor, entendimiento, sabiduría para entender tu palabra y poderla exponer correctamente, Señor. Bendice a quienes nos están viendo por primera vez y que tal vez no conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que el día de hoy tu Espíritu Santo les revele el amor que tú nos has mostrado por medio de Él. Pedimos tu dirección y bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Como ya es costumbre, vamos a iniciar con un versículo que nos anima, que nos llama a la adoración a Dios. Y en esta mañana vamos a leer el Salmo 147, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaurará a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Canten al Señor con gratitud, canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Como nos anima este salmo, alabemos a Dios en este tiempo, porque es bueno cantarle salmos a nuestro Dios. Vamos a alabarle con gratitud y con un corazón sincero. Alabemos a Dios. Te adoro a ti.
cara palpita mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Continuamos con el tiempo de la visión. ¿Cómo podemos responder a una persona si dice lo siguiente? Voy a cambiar, de ahora en adelante voy a ser mejor persona y así Dios me aceptará. Tal vez una persona piense y reconozca su pecado que ha cometido durante su vida y decide a partir de un momento esforzarse para cambiar y ser buena persona. Pero, ¿qué de sus pecados pasados? De acuerdo a la Biblia, nuestras buenas obras no pueden pagar las malas obras que ya hemos cometido. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Este versículo es claro, la paga del pecado es muerte, y muerte significa separación de Dios. Dios ha preparado un lugar donde juzgará a las personas y serán arrojadas a este lugar y se llama el lago de fuego. Es un lugar terrible, es un lugar horrible donde estarán las personas por toda la eternidad separadas de Dios y sufriendo el castigo por sus pecados. Pero Dios no quiere eso para la humanidad. Este mismo versículo sigue diciendo, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La dádiva de Dios podemos entenderlo como un regalo. Dios ha ofrecido un regalo a la humanidad y esta es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a esta cruz, a este mundo, se ofreció en sacrificio para que tú y yo recibiéramos el perdón de pecados. Él tomó nuestro lugar y pagó nuestro pecado, sufrió el castigo que merecía nuestro pecado. ¿Qué te pide Dios para que recibas este regalo? Bueno, el Señor Jesucristo solamente te pide y nos pide que nos arrepintamos de nuestro pecado y que pongamos nuestra fe, nuestra confianza solamente en el Señor Jesucristo, quien fue, como lo dije hace un momento, quien fue Él quien pagó nuestro pecado. ¿Y cómo sabemos que Él lo pagó? Bueno, porque Él murió en una cruz y venció la muerte. Él resucitó y ahora está a la derecha del Padre. Y eso nos da a nosotros la certeza, nos da la seguridad de que el sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto que Dios acepta para el perdón de pecado. Si el día de hoy no has recibido este regalo, si aún no gozas de la salvación que ofrece Cristo, te invito que tomes esta decisión de recibir a Jesús, que no confíes en tus obras, en lo que tú puedes hacer, porque somos incapaces de pagar nuestro pecado, que solamente Cristo puede pagar. Vamos a orar por las personas que en este momento no gozan del regalo de Dios, de la salvación de vida eterna que nos da por medio de Jesús. Oremos. Para el cielo damos gracias porque tú eres justo y nos muestras en tu palabra lo malo que es el pecado y nos muestras las consecuencias que trae este pecado. Y recuerdo este pasaje, nos dice que la paga del pecado es muerte. Pedimos por aquellas personas que el día de hoy siguen confiando en sus obras, siguen confiando en ser buenas personas, o tal vez sigan confiando en su religión para obtener la vida eterna, el perdón de pecados, Señor. Pedimos por estas personas que tú les abras sus ojos, Señor, y puedan reconocer su pecado y reconocer que son incapaces, Señor, de poder
ofrecerte algo para el perdón de su pecado y que reciban la vida eterna, el regalo que tú ofreces por medio de nuestro Señor Jesucristo, que le reciban poniendo su fe solamente en Él. Pido por nuestros familiares, por aquellas personas que aún no son tus hijos, aún no te conocen, Señor. Pido que tu Espíritu Santo les traiga a este regalo, Señor, a recibir este regalo que tú ofreces a la humanidad. Pido por cada uno de ellos en el nombre de Cristo. Amén. Te invito a que sigas compartiendo el Evangelio de Cristo que trae salvación a tus familiares, amigos, contactos, a cualquier persona que veas en la calle. No perdamos la oportunidad de compartirles el Evangelio. Hay tantas personas que cada día mueren sin Cristo y tristemente dice la palabra que después de muerte solamente viene el juicio. Ya no hay nada que pueda hacer esta persona o podamos hacer nosotros por esa persona que ha muerto. Por eso es tan importante que compartamos el Evangelio. Y si tú el día de hoy no eres salvo, pues te invito, te ruego que recibas este regalo que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Vamos a continuar con una lectura bíblica. Esta la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Lo tienes? Dice así: Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más que aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Quiero resaltar el versículo 6 que nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. En el estudio de la semana pasada vimos cómo el Señor Jesucristo sanó a una mujer que sufría de hemorragias durante 12 años. Esta mujer tuvo fe en el Señor Jesucristo y ella sabía que con solo tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, Él la sanaría. También vimos cómo Dios resucitó a la hija de Jairo. Jairo por fe acudió a nuestro Señor Jesucristo y le pidió que fuera a aliviar a su hija, la cual estaba enferma, pero cuando llegó Jairo con el Señor Jesucristo, su hija ya había muerto, pero por fe el Señor Jesucristo la resucitó. Por eso es tan importante la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, en el tiempo de la palabra, vamos a ver qué pasa con las personas que creen en Jesús, con las personas que tienen fe en el Señor Jesucristo y con aquellos que no creen. Y antes de iniciar el tiempo de la palabra, acompáñenme a orar para pedir la dirección y la bendición de Dios para este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tus santas escrituras. Gracias por la oportunidad de tener en nuestras manos tu palabra y pedimos que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo sea el que guíe este tiempo y que nos muestre lo que tú quieres, Señor, revelarnos el día de hoy para nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que exprese lo que tú tienes para nosotros, y danos entendimiento, Señor, porque tu palabra es espíritu y necesitamos de la guía, del entendimiento que nos da tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos ahora a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, los versículos 27 al 31. Dice:
Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: «¿Creen que puedo sanarlos?». «Sí, Señor», le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: «Se hará con ustedes conforme a su fe». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: «Asegúrense de que nadie se entere de esto». Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Vemos en este pasaje a 2 personas que estaban ciegas y ellos reconocieron al Señor Jesucristo y por fe, ¿qué le gritaban? Bueno, le gritaban: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». En el versículo 27 vemos cómo estas personas reconocían a Jesús como el rey que Dios había prometido al nombrarlo hijo de David. Ellos estaban reconociendo que esa persona que estaba ahí es el rey prometido por Dios. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo el Señor Jesucristo en el versículo 28 a estas personas? Bueno, el Señor Jesús les dijo: «¿Creen que puedo sanarlos?». Y estas 2 personas que estaban ciegas respondieron: «Sí, Señor». Estas personas tenían fe en el Señor Jesucristo y no dudaron en ningún momento que Él podía sanarlas. Y en el versículo 29 nos dice que el Señor Jesucristo tocó los ojos de estas personas y les dijo que se haría con ustedes conforme a su fe. Por eso es tan importante la fe. Estas personas acudieron al Señor Jesús y por su fe estas 2 personas fueron sanadas. Y el Señor Jesucristo, después de sanarlas, en el versículo 30 y 31, les dijo que nadie se enterara de esto. ¿Pero qué hicieron ellos? Bueno, todo lo contrario, ¿verdad? Ellos salieron para divulgar en toda aquella región la noticia acerca de Jesús. El Señor Jesucristo quería pues que no se supiera, porque esto generaría pues un gran revuelo entre tantas personas, y el Señor Jesucristo no quería eso. Él tenía que todavía cumplir con su ministerio. Por lo tanto, Él no quería que hubiera alboroto, que se hiciera un revuelo, y por lo tanto Él les pidió que no dijeran, pero ellos hicieron lo contrario. Ahora continuamos con los versículos 32 al 34, ahí mismo en Mateo 9. Dice lo siguiente: «Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: «Jamás se ha visto nada igual en Israel». Pero los fariseos afirmaban: «Este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». En este pasaje vemos que el Señor Jesús, con el poder que Él tiene, expulsó al demonio que tenía una persona muda, y esta persona empezó a hablar. ¿Y cuál fue la respuesta de la multitud que estaba ahí presente viendo este milagro? Bueno, vemos que las personas se maravillaron y decían: «Jamás hemos visto nada igual en Israel». Estas personas estaban sorprendidas a ver estos milagros que el Señor Jesús hacía. Pero había un grupo de fariseos. ¿Y cuál fue la respuesta de este milagro por parte de los fariseos? Bueno, ellos hablaron una blasfemia. Ellos afirmaban que Jesús expulsaba a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Es decir, ellos decían que nuestro Señor Jesucristo expulsaba demonios por medio de Satanás. La incredulidad de los fariseos, su falta de fe en el Señor Jesucristo, los llevó a cometer esta blasfemia. Y vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo realizó muchos milagros de los cuales los fariseos fueron testigos, pero ellos rechazaron al Señor Jesucristo, que es el único que podía salvarlos. Así lo dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice: «De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos».
Los fariseos, a pesar de ser testigos de grandes milagros, rechazaron la salvación que Dios les ofrecía por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que en aquel tiempo en que los fariseos rechazaron al Señor Jesucristo, en la actualidad hay muchas personas que no dependen de Cristo para su salvación. La Biblia nos muestra que Cristo es el único en quien podemos encontrar salvación. Dice la carta a los Romanos que escribió Pablo en el capítulo 3, versículos 23 al 25, dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, toda la humanidad, desde la persona más importante, desde la persona más influyente, hasta la persona menos importante. Todas las personas, desde ricos hasta pobres, todos hemos pecado. Y dice el versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por gracia de Dios, somos justificados, somos declarados sin pecado. Y esto es algo gratuito, es algo que Dios nos regala mediante el sacrificio que efectuó nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 25 que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Este sacrificio de expiación para pagar tu pecado, para pagar mi pecado, se recibe por medio de la fe en la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para así demostrar su justicia. El Señor Jesucristo no acepta nuestra justicia. ¿Cuál es nuestra justicia? Bueno, nuestras obras, cuando queremos obtener el perdón de pecados por medio de nuestras obras o por medio de la religión, Dios no acepta esa justicia. Dios solamente acepta la justicia que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito que, si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, que confíes en Él, porque Él derramó su sangre perfecta en la cruz para el perdón de pecado. Ya hemos visto cómo el Señor Jesucristo sanó a 2 personas ciegas por tener fe en Él. También vimos que le trajeron al Señor Jesucristo a un endemoniado, y estas personas lo trajeron a Cristo porque tenían fe en Él, y expulsó al Señor Jesucristo al demonio que le ocasionaba que esta persona estuviera muda. Y hallamos también que los fariseos, que no tenían fe en el Señor Jesús, cometieron blasfemia al decir que el Señor Jesús expulsaba demonios por medio de Satanás. Esta falta de fe de estas personas, de los fariseos, les llevó a cometer esta terrible blasfemia. Ahora vamos a ver otra respuesta al ministerio de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Dice lo siguiente: salió Jesús de allí y fue a su tierra. El Señor Jesucristo fue a Nazaret, el lugar donde Él vivió, el lugar donde Él creció. Y sigue diciendo, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermana de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Vemos que en este pasaje que las personas se maravillaban por lo que oían de nuestro Señor Jesucristo, por la sabiduría y por los milagros que Él venía realizando con sus manos. ¿Y por qué se escandalizaban en el versículo 3? Bueno, decían y sabían que Él era el carpintero. Nuestro Señor Jesucristo, por las Escrituras sabemos que Él practicó este oficio,
y también decían que él era el hijo de María, y allí vivían sus 4 hermanos y sus hermanas. Vemos que el Señor Jesucristo era muy bien conocido, sabían de los demás hijos que tuvo María y lo relacionaban con él como su hermano. Y también se preguntaban cómo pudo un hombre de este pueblo, que era nada más carpintero, hacer todas estas cosas. Ellos se asombraban porque el Señor Jesucristo hablaba con autoridad, no con la autoridad que tenían los maestros de la ley, que les daban al referir a otras personas o al hablar de las escrituras. El Señor Jesucristo hablaba con autoridad porque Él es Dios, Él tiene esa autoridad. Por eso estas personas se maravillaban. Y en el versículo 4, ¿cuál fue la razón por la cual la gente de su propio pueblo no le honraban? Bueno, nos dice que en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y lo vemos en este caso, que el Señor Jesucristo fue a Nazaret, y las personas de ese lugar donde el Señor Jesucristo creció, donde el Señor Jesucristo vivió y le conocieron, estas personas no lo reconocieron. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice este pasaje que no pudo hacer milagros ahí, excepto sanar a unos pocos enfermos. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no tenía poder para hacer milagros? ¿Que el Señor Jesucristo estaba limitado? Claro que no. Él pudo haber hecho milagros ahí, pero el Señor Jesucristo no los hizo por la incredulidad de todas estas personas. Estas personas, por su falta de fe, el Señor Jesucristo no realizó los milagros que realizó en otros lugares. En este estudio hemos visto la gran diferencia de las personas que creen en el Señor Jesús. Vimos los milagros que Él realizó, porque estas personas tenían fe en Él. Y vemos también a las personas que no creyeron en Él. Nosotros que ya hemos creído en el Señor Jesucristo debemos vivir por fe. ¿Cuáles son algunas situaciones en que pudiéramos nosotros dudar de nuestra fe, de creer en el Señor Jesucristo? Bueno, puede haber muchas razones. Por ejemplo, los jóvenes pueden llegar a dudar de Dios si Él les dará un cónyuge, un buen cristiano para su vida. Y la respuesta, ¿cuál sería? Bueno, podemos encontrar en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, que nos dice lo siguiente. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Bueno, podemos ver en este pasaje que un joven que es creyente no puede o no debe tener como cónyuge, buscar su cónyuge en un incrédulo, porque no tiene nada en común. Nos dice este versículo, la justicia con la maldad, que puede tener de común la luz con la oscuridad. Por lo tanto, un joven creyente tiene que confiar en Dios y esperar el tiempo en que Dios le proveerá a una persona como su cónyuge. También puede llegar un momento en que dudemos de Dios cuando fallece un ser querido y ponemos en duda la bondad de Dios. Pero en lugar de esto, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos dar gracias a Dios porque Cristo venció la muerte. Primera de Tesalonicenses 1 del 13 al 18 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
Cuando una persona muere, un familiar o un hermano de fe o un conocido muere y sabemos que esta persona en vida puso su fe en el Señor Jesucristo, pues nos alegramos. Suena extraño, ¿verdad? Que en medio de la tristeza que genera la muerte tengamos alegría. Bueno, nos alegramos porque nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo nos da esa alegría, ya que el Señor Jesucristo venció la muerte y sabemos que Él nos va a resucitar. A todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él nos resucitará y estaremos con Él para siempre, como nos dice este versículo. Y termina diciendo, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Por último, también puede llegar un tiempo de crisis, un tiempo en que nos lleguemos a sentir desesperados y sin esperanza, pero ¿qué debemos hacer en ese momento en que pudiéramos llegar a dudar de nuestro Señor? Bueno, como respuesta podemos considerarnos dichosos porque la prueba de mi fe produce constancia y podemos pedir sabiduría en los tiempos de crisis. Así lo dice Santiago 1, del versículo 2 al 6, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Por lo tanto, considerémonos dichosos, porque las pruebas que sufrimos tienen propósito. Las pruebas que sufrimos producen en nuestra fe constancia, y también podemos llegar a tener dudas, pero podemos nosotros pedir sabiduría a Dios y Él nos la dará. Él nos dará generosamente, nos dice, a todos sin menospreciar a nadie. Solamente que pidámosle con fe. Y ya para terminar, volvamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Oremos. Padre Celestial, te pido en este momento que nos ayudes en nuestra fe cuando nos encontremos en momentos de crisis, desesperados, sin esperanza. Ayúdanos en nuestra fe cuando perdamos nuestro trabajo, cuando perdamos la salud. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe cuando perdamos a un ser querido. Ayuda en su fe a los jóvenes. Ayúdalos a confiar en ti, Señor, que no desesperen, que confíen en ti para la persona que tú les darás para que les acompañe el resto de sus vidas, como su esposo, como su esposa. Ayuda a los jóvenes durante el tiempo en que estén estudiando, en el tiempo que empiezan a buscar un empleo. Ayúdalos, Señor, a que confíen en ti. Ayúdanos, Señor, porque vivimos todavía en este cuerpo contaminado por la naturaleza pecaminosa que nos puede llevar a dudar, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque es clara y nos enseña que sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe, a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos de la iglesia, a cada uno de los que están viendo este video. Gracias, Padre, porque tú eres generoso, y si pasamos por momentos de duda, podemos acudir a ti para pedir sabiduría y tú nos la darás. Gracias doy, Señor, y pido por la semana de cada uno de los que están viendo este video. Te pido por la semana de mis hermanos. Pido tu bendición y pido de tus cuidados. En el nombre de Cristo oramos en este momento. Amén. Amén.
Los invito a continuación a declarar nuestra fe en Cristo nuestro Señor con el canto que lleva por nombre Volaré. Alabemos a Dios. Siento paz en mi interior, aun en medio de tormentas, hay un ancla para mi alma. Puedo decir, estoy bien. Cristo ya venció. En la tumba no está, victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios, me postraré, Señor, volaré. Ese día cerca está, que las tinieblas tornen en luz, no habrá más oscuridad, y mi fe serán mis ojos. Cristo ya venció, en la tumba no está, victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame, más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios, me postraré, Señor, volaré. Escucho el canto de los ángeles, digno es el Cordero, y escucho la voz de cada corazón, digno es el Cordero. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios, me postraré, Señor, volaré. Antes de terminar, queremos poner a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico mediante el cual te podrás comunicar con nosotros. El número de WhatsApp es 331-019-8380 y nuestro correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. Esperamos que nos escribas y te pongas en contacto. Tenemos algunos avisos. El próximo sábado 12 de febrero a las 6 de la tarde, separa un tiempo en tu agenda para que nos acompañes en el festejo que tendremos con motivo del Día del Amor y la Amistad. Les recordamos que la iglesia ya tiene su página web. En este momento aparece la dirección electrónica. Te invitamos que ingreses a nuestra página
y la explores. En ella podrás encontrar la declaración de fe y doctrina de la iglesia. Además podrás encontrar estudios bíblicos, los cuales son gratuitos, y podrás ver los sermones de domingos pasados y de las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual que se transmiten los días miércoles. Con respecto a esta cápsula, te invitamos a que nos acompañes este próximo miércoles a las 9 de la noche para ver la cápsula número 94. Gracias a Dios, ya vamos a llegar a la 94, y gracias a nuestro hermano Ricardo Ludi que las prepara. Y te invitamos que nos acompañes y la compartas con tus seres queridos. También como iglesia les recordamos el tiempo de oración que tenemos los días martes y viernes a las 9 de la noche. Publica en el grupo de WhatsApp tus peticiones y acciones de gracias por las cuales quieres que la iglesia esté orando. El día viernes además nos conectamos por videoconferencia utilizando la aplicación Zoom. Te invitamos que estés atento al enlace que se envía y nos acompañes en el tiempo de oración por medio de videoconferencia. Por el día de hoy es todo. Damos gracias a Dios y les deseamos una semana bendecida en el Señor. Gracias y hasta la próxima. Siento paz en mi interior, aún en medio de tormentas. Hay un ancla para mi alma, puedo decir estoy bien. Cristo ya venció, en la tumba no está, victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios, me postraré, Señor. Ese día cerca está, que las tinieblas tornen en luz, no habrá más oscuridad, y mi fe serán mis ojos. Cristo ya venció, en la tumba no está, victorioso es Él, porque Él resucitó. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios, me postraré, Señor, volaré. Escucho el canto de los ángeles, digno es el Cordero, y escucho la voz de cada corazón, digno es el Cordero. Ascenderé cuando Él me llame, no más tristeza ni dolor, volaré como águila ante mi Dios.
postraré, Señor.